Eres nacido en Utrera, en Sevilla, en el año 56 y en el año 78 fuiste ordenado como monje budista Zen por tu maestro Taisen Deshimaru. En Ujú. el 84 ya recibiste la formación como maestro Zen. Y creo que después de la muerte de tu maestro, como que te volviste a España y aquí montaste el templo Luz Serena, creo que fue el primer templo Zen en España, y donde Ujú. resides actualmente. Y después eres traductor de varios textos sagrados, como el Bodhicharyavatara de Santideva, has escrito varios libros. Y un poco quería preguntarte, porque la curiosidad es que cuando tú fuiste ordenado monje en el año 78 eras bastante jovencito, tenías 22 años, creo, porque si naciste en el 56, o cómo es un poco. No, tenía 21. 21, mira. Tenía Pues mira, 21. buena edad, buen número ese, 21. Y entonces, Dokucho, ¿qué se te movió a ti para, siendo tan joven, tener tan claro que ya querías coger este camino, querías ordenarte monje, querías meditar? ¿Qué fue lo que se te movió en esa época para tenerlo tan claro? Bueno, yo estaba estudiando magisterio en la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla y estaba muy implicado en la lucha política contra la dictadura en ese tiempo, ¿no? Pero llegó un momento en el que la lucha política se me quedó corta, porque yo tenía unas inquietudes humanistas quizás un poco más trascendentales, ¿no? Por supuesto que la lucha por el bienestar social, por la libertad de expresión, eso es imprescindible, es necesario. Y era lo que tocaba en la época, pero después de varios años yo me sentía muy insatisfecho del materialismo que había también en la izquierda, ¿no? Un materialismo rampante. Entonces entré en una crisis existencial bastante seria, porque de pronto todo mi contexto, todos mis valores, los perdí. Entonces, en medio de esta crisis existencial, pues apareció un monje en Sevilla que venía de París, era un discípulo del maestro de Shimaru, un español exiliado, bueno, de familia de exiliado, que se había vivido en Francia, en París toda su vida, se formó como monje y entonces vino a España, a Sevilla, para abrir un centro. Y yo asistí a la conferencia y después le ayudé a encontrar un local y a preparar el local y todo eso. Y empecé a meditar con él, me enseñó y empezamos a meditar en el grupo. Y en un retiro que hicimos en la naturaleza, un retiro intensivo de meditación, ¿no? Tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Y la cuento en algún libro. Yo creo que en el libro que se llama Clara Luz está ahí. Es la única vez que lo he contado así, ¿no? Y entonces ahí sentí muy claramente que mi vida, si yo había experimentado eso a través de la meditación Zen, es porque la meditación Zen era un camino para mí, ¿no? Así que pocos meses después dejé magisterio, dejé de estudiar ya en el último año. De hecho, estaba a punto de presentarme a los exámenes finales de fin de carrera, pero hice una opción de vida y me fui a París y entonces allí recibí la ordenación del maestro Taisen de Shimaru. Y desde entonces, pues ya toda la vida lo he dedicado a esto. Qué bien. Rocucho, entonces un poco para sentar también las bases porque claro, ya que perteneces a la tradición budista, podríamos un poco hablar de los inicios, de dónde viene realmente el budismo, ¿no? Del príncipe Siddhartha, pero hablar un poco cuáles son las bases que él descubrió, por qué se sentó y un poco sentar esas bases, cuál fue su primer, no se dice que el primer sermón que dio, ¿no? Sobre las cuatro nobles verdades. ¿Podemos un poco hablar de esto? Sí, bien. Bueno, Buda Sakyamuni era un príncipe hijo de un rey de un reino del norte y estaba destinado a suceder a su padre a cargo del reino, ¿no? Y de hecho vivía una vida bastante cómoda, una vida muy agradable del palacio imperial con su esposa, con sus concubinas, tuvo un hijo
y su vida era una vida sin ningún problema, con todas las satisfacciones materiales, ¿no? Con todas las necesidades materiales satisfechas. Pero se dice que en medio de ese mundo idílico, ese mundo ideal, una vez oyó a alguien que estaba cantando una canción muy triste, muy, muy, muy triste, y la tristeza era un sentimiento que el príncipe no conocía, le era extraño, ¿no? Y entonces fue siguiendo la voz hasta que encontró a una sirvienta en un rincón del jardín que estaba cantando una canción tradicional de su tierra, y él le preguntó que, ¿por qué? ¿Cómo se sentía? ¿Qué era esa emoción de tristeza? Entonces ella le dijo que echaba mucho de menos su familia, echaba mucho de menos a sus padres, a sus hermanos y a su tierra, ¿no? Entonces, el sentimiento de carencia, ¿no? Cuando algo te falta y lo que te hace sufrir. Entonces el Buda descubrió, el príncipe descubrió, que la vida de los demás seres humanos no era como la suya, y que la realidad que vivían los demás no era la realidad que él vivía. Así que, como su padre le había prohibido salir de palacio para que no se encontrara con la realidad cruda del mundo, y había vivido toda su infancia, su adolescencia y su juventud dentro de los muros de palacio, súper protegido, ¿no? Entonces, con la ayuda de su criado cercano, decidió escaparse por la noche, y se habla de las cuatro escapadas, ¿no? La primera escapada encontró a una mujer muy enferma. Entonces le preguntó a Sandraka, que era su criado, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esa mujer? Entonces él le habló de la enfermedad. Y el príncipe tomó contacto por primera vez con la realidad de la enfermedad del ser humano, ¿no? Después, a la segunda noche, vio a un anciano, muy, muy anciano, muy, muy decrépito. Y nunca había visto un anciano, porque se dice que incluso su padre se teñía el pelo y se cuidaba para parecer mucho más joven de lo que era, ¿no? Así que en la tercera noche se encontró con una comitiva fúnebre que llevaba un cadáver al crematorio y preguntó, ¿qué es esto? Entonces su criado le dijo, es la muerte, todos los seres humanos morimos. Y el príncipe se quedó muy impresionado. Y a la cuarta noche salió y se encontró con un sadhu, un asceta errante que lo había abandonado todo y se había adentrado al bosque para buscar la verdad a través de la meditación y de la práctica ascética. Entonces, estas cuatro salidas, que es un cuento arquetípico, ¿no? Hay que tomárselo al pie de la letra. Pero es decir, la impresión que le produjo la realidad de la enfermedad, de la vejez y de la muerte, es decir, del carácter transitorio y frágil, vulnerable de la existencia humana. Y en la cuarta salida, pues vio un camino de búsqueda de la verdad. Así que, después de reflexionar, decidió dejar palacio, dejar su condición de príncipe y adentrarse en los bosques para buscar la verdad de la raíz del sufrimiento humano. ¿Por qué los seres humanos sufrimos tanto? ¿Por qué nuestra existencia parece que sea un valle de sufrimiento, ¿no? Y allí estudió con distintos brahmanes, que eran los ascetas renunciantes, ¿no? Estudió distintas técnicas de meditación, las perfeccionó, las practicó intensamente, así como ascetismo, prácticas de mortificación incluso, ¿no? Se dice que comía tan poco que a veces comía un solo grano de arroz al día, y que llegó un momento en que la piel de su vientre estaba en contacto con la piel de su espalda, ¿no? Hasta tal punto se había quedado
delgado. De hecho, hay unas esculturas impresionantes de la época de Gandhara, en el que se ve al Buda en su época ascética, se le ven todos los huesos, las costillas, tiene los pómulos hundidos, se le ven todos los huesos, ¿no? Es una estatua impresionante. Pero se dice que estando en el bosque practicando el ascetismo y ya poco convencido de que fuera una vía de despertar, que oyó como un maestro de laúd enseñaba a su alumno. Y le decía en primer lugar, lo primero que debes aprender es a afinar las cuerdas del laúd, ¿no? El punto es que la cuerda no esté ni demasiado tensa porque se partiría, ni demasiado floja porque el sonido no sería de la suficiente nitidez y calidad, ¿no? Y escuchando esto, el asceta Gotama, que así se llamaba, entendió que en la primera época de su vida la cuerda había estado demasiado floja. Es decir, se había entregado al hedonismo, ¿no? A los placeres. Buena comida, buena bebida, buen sexo, artes marciales, un jardín impresionante, buena ropa, criados. Lo que podríamos decir que mucha gente desea hoy en día, ¿no? Vivir una vida en la que todo sea sensualidad y hedonismo, todo sea placer, todo sea gusto, y que no haya ningún tipo de tristeza ni ningún tipo de dolor. Y se dio cuenta que en la segunda parte de su vida, la época de asceta, había tensado demasiado la cuerda, hasta el punto que estuvo a punto de morir, ¿no? Por inanición. Así que decidió sentarse en meditación, se puso debajo de un ficus religioso que se llama el árbol bodhi, una higuera, un tipo de ficus más bien, y con la determinación de no levantarse de la meditación hasta que no hubiera realizado la raíz, hasta que no hubiera desenraizado la causa profunda del dolor y del sufrimiento y hubiera visto la verdadera naturaleza del ser humano, ¿no? De la vida. Y Claro, ahí estuvo. porque es curioso, perdona que te haga un inciso, porque es curioso como él incluso teniendo todos los placeres y teniendo la otra parte se dio cuenta de tanto que el placer también era sufrimiento, ¿no, Dokuyo? Incluso esa parte de tener Claro, todo es sufrimiento también. claro, porque después él enseñó, una vez que ya hubo alcanzado el despertar, enseñó que el deseo es sufrimiento. El no satisfacer el deseo es causa de sufrimiento, pero el satisfacer el deseo también es causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno obtiene lo que desea, inmediatamente surge el miedo a perderlo. Claro. Entonces, ese miedo se convierte en inquietud. Esa inquietud hace que te vuelvas paranoico. Esa paranoia hace que te vuelvas sobreprotector. Y entonces la vida se convierte en un infierno también, ¿no? Claro. Así que se dice que después de estar 7 semanas practicando intensamente, finalmente, en el último mes del año, la luna llena del Wesak, que se le llama así ahora, al amanecer, el Buda, el asceta Gotama, se convirtió en Buda, es decir, alcanzó la experiencia del despertar. Buda no es un nombre propio, es un epíteto. Significa el que se ha despertado. De la raíz Bud, que significa en sánscrito despertar, Buda es el que se ha despertado. Por lo tanto, cualquier ser humano que se despierte a este nivel puede ser de la misma manera llamado Buda. De hecho, nosotros en nuestra tradición le llamamos Buda Sakyamuni, con su nombre, ¿no? Sakya era el clan al que pertenecía, Muni significa sabio, entonces Buda Sakyamuni es el Buda, el sabio del clan Sakya, ¿no? Pero han habido otros muchos Budas en la historia, ¿no? Y así fue como después de alcanzar el despertar se dirigió a Varanasi, a Benares. Allí se encontró con sus antiguos compañeros de la práctica ascética,
y fue a los primeros que le enseñó el Dharma que él había descubierto, ¿no? Esa enseñanza está recogida en el Sutra de Benares, y ahí es donde expone por primera vez el núcleo de su experiencia y de su enseñanza, que se conoce como las 4 nobles verdades, ¿no? La primera verdad es la verdad del sufrimiento. Aunque la palabra sufrimiento no traduce en realidad lo que el Buda quiso decir, ¿no? El término sánscrito es dukkha. Dukkha es muy polisémico. Incluye dolor físico, incluye sufrimiento emocional, incluye insatisfacción, incluye angustia. Nosotros lo podremos traducir quizás por malestar existencial, ¿no? Un malestar existencial amplio, general, vago, que se manifiesta en muchas formas, psicológicas, físicas, sociales. Entonces, la realidad de que la existencia humana está caracterizada por este malestar existencial cuando se vive en la ignorancia. Esa es la primera noble verdad, la constatación del malestar de nuestra existencia. La segunda noble verdad, ¿cuál es la causa de este malestar? Eso fue lo que el Buda descubrió y en lo que profundizó. La tercera noble verdad es la afirmación de que los seres humanos podemos vivir una existencia exenta de gran parte del dolor y del sufrimiento que experimentamos habitualmente, ¿no? Y en cuarto lugar, es el camino que conduce desde el dolor y el sufrimiento a la liberación del dolor y del sufrimiento. Y ese camino es el Dharma del Buda. Qué bueno. Y claro, y después dentro de esta cuarta novedad que es el camino, que tampoco vamos a entrar mucho en detalle ahora, porque si no esto daría para, me imagino, varias charlas. Pero él después en la cuarta novedad que está el óctuple sendero, ¿no? El camino óctuple, que se Claro, puede, que es como una mezcla podríamos decir, de ética, moral, meditar. Es como unos pasos ya adecuados para poder salir de esa ignorancia. Es como, ahí él fue cuando empezó a transmitir el camino, por así decirlo. claro. Él enseñó que el camino, él le llamó a su Dharma, a su enseñanza, el camino medio, el camino del punto medio, que rechaza los extremos, ¿no? Y que ese camino está compuesto de 8 brazos. De hecho, el símbolo del sendero óctuple, que así se llama, es un timón de 8 brazos. Es un timón que uno coge para dirigir su barco, el barco de su vida, ¿no? Y los 8 forman un ecosistema, forman un estilo de vida. De hecho, es un estilo de vida. Que me imagino que Incluye, será, y me imagino que se enfoca hacia lo simple, ¿no, Dokuyo? Porque muchas veces a veces menos es más, ¿no? Porque estamos tan saturados que yo creo que este camino lo que nos lleva es a simplificarnos, ¿puede ser? es así, si lo cogemos como paradigma, ¿Mm? nuestra vida se simplifica enormemente, ¿no? Que, por ejemplo, el primer sendero es la visión correcta, ¿no? Es decir, la visión correcta es lo contrario a la ignorancia. Mm. Entonces, la visión correcta, la percepción correcta de la verdadera naturaleza de la realidad y de nuestra naturaleza como ser humano es muy importante, ¿no? Claro, ver las cosas más como son que como pensamos que son también, ¿no? Exacto, exacto. Por Esa es la ejemplo, visión. una visión incorrecta es aspirar a la eterna juventud, ¿no? Porque eso no va en armonía con lo que es la naturaleza de la realidad y la naturaleza humana. Aunque uno se haga muchos lifting, aunque se haga muchos tratamientos, aunque tenga una alimentación tal, tarde o temprano, sea a los 80, a los 90, a los 100, o a los 200, o a los 400, como Matusalén, finalmente todas las cosas perecen, porque
es uno de los principios de la enseñanza del Buda. Todo lo que aparece, desaparece. Y Todo lo incluso que nace, es muere. la impermanencia, ¿no? Yo creo que es que uno al final hasta llega, se relaja, ¿no? Cuando te das cuenta de que todo es impermanente, ya hasta hay como una relajación porque dices, ¿para qué tanto luchar? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si al final todo esto es perecedero, entonces está claro que hay que conseguir cosas y hacer cosas, pero desde ya esa relajación, teniendo esa base de por medio, ¿no? Claro. Es como pretender que un río esté quieto, ¿no? Un río se mueve, un río fluye. Y si vives, si caes en un río, lo único que puedes hacer es fluir con la corriente del río. Si te opones a ella o Claro. tratas de pararla, pues es peor. Entonces, al aceptar la impermanencia es aceptar el río de la vida y Mm, fluir con él. claro. Vale, y me imagino que dentro de estas 8 ramas es donde entraríamos en, por ejemplo, ya que es el tema que a nosotros y a nuestros seguidores, la meditación es una de esas ramas, de esas vías, ¿no? Dentro de los 8 del camino ótuple, la meditación es una rama de ella. La meditación correcta es el octavo, Mm, después de pasar por la intención correcta, la palabra correcta, la acción del cuerpo correcta, el modo de vida correcto, es decir, cómo nos ganamos la vida, qué mm, hacemos, ¿no? El esfuerzo correcto, la atención plena correcta y por último todo conduce a la meditación correcta. Porque en la vida del Buda, la liberación o el despertar se produce básicamente a través de la meditación. mm, La meditación para nosotros es como el laboratorio donde el científico se retira para ver cuál es la causa de la infección de la pandemia, de la epidemia que asola a la humanidad, ¿no? mm, Y más allá de la pandemia que estamos sufriendo ahora, hace muchos siglos que la humanidad sufrimos otra pandemia permanente que es la ignorancia, que se manifiesta de muchas formas conflictivas a lo largo de muchas generaciones. Entonces el meditador es el que se retira a su laboratorio interno para investigar en su propia mente cómo, cómo es el funcionamiento de su propia mente, cómo se manifiesta esa ignorancia, cuáles son sus raíces y cómo hacer para disolverla, ¿no? ujú. Y en la medida en que haga ese trabajo, después puede ofrecer esa medicina pues al resto de los seres humanos, ¿no? Claro. Surge como, de ahí me imagino que el término, la verdadera compasión, ¿no? Porque es imposible no experimentar esto y no querer compartirlo con el resto, ¿no? Cuyo me imagino que la compasión en esto forma también un papel muy importante, ¿no? No quedárselo para uno este descubrimiento, sino compartirlo, ¿no? Fíjate que uno de los rasgos digamos, del despertar Mm, es despertarse de la ilusión de ser un yo separado del resto de las existencias. Es lo que llamamos el complejo de separatividad, ¿no? Todos nos sentimos un ego, una individualidad y creemos que el ser que somos está aquí dentro de este cuerpo y mm, que este cuerpo soy yo y que el resto no es yo, ¿verdad? Esa dualidad, esa separación, claro, uno hace que uno se preocupe solo de sí mismo, ¿no? Que mm, es porque uno se considera que es lo más importante del mundo. Eso es el egocentrismo, el claro. creer que uno es el centro del mundo, que el propio ego es el centro del mundo. Esa es una de las manifestaciones más evidentes de nuestra ignorancia existencial. Mm, En la experiencia del despertar te das cuenta, no solo que te des cuenta porque lo pienses, sino porque lo experimentas con todas tus células de que no existe tal yo. No hay un yo separado de la totalidad. Entonces te claro, das cuenta que la vida, tu vida, es la vida de todo lo que te rodea, claro. indistintamente, indisolublemente. Por lo tanto, si un árbol, si otro ser humano, si un animal forma parte de tu vida, entonces tú lo cuidas, los Mm, cuidas
como te cuidas a ti mismo, como la mano derecha cuida a la mano izquierda, ¿no? O como la cabeza cuida al resto del cuerpo. Y de aquí surge naturalmente la compasión. La compasión hay que tener cuidado de que no se convierta en una emoción impuesta, construida, o sea, una entelequia construida del tipo, debemos ser compasivos, todos debemos ser compasivos, porque eso es ahora lo políticamente correcto, porque eso hace de nosotros buena gente. Eso sería una ética externa que no surge desde lo más profundo de la experiencia personal. Pero cuando una persona realiza la unidad fundamental de todas las formas de vida y de todo lo existente, entonces naturalmente su vida emocional se amplía, se ensancha para abarcar a todos los seres vivientes. Y esa es una compasión natural, Natural, no artificial, no construida, no un artificio. claro. Que ya es innato a nosotros, ¿no? Al ser humano. Lo que pasa es que estamos tan enredados con cosas, pero esa compasión me imagino que ni siquiera habrá que buscarla, sino que lo primero es despertar y esa compasión surge innata, de manera innata. No es algo que tengamos eso, que buscar, forzar, querer ser compasivos, sino yo creo que es más bien eso, ¿no? A través del despertar, esa compasión surge. O- Fíjate que en ese punto el budismo es parecido a la enseñanza de Sócrates, Mm, que Sócrates dijo que no hay seres malvados, solo seres ignorantes, y que uno hace el mal por ignorancia, no porque nuestra naturaleza humana sea malvada por naturaleza. Por lo tanto, cuando te despiertas, lo que surge es la bondad innata, mm, que es la naturaleza original del ser humano, antes de todos los condicionamientos socioculturales que sufrimos, ¿no? Entonces, esta bondad no es un artificio, no es que seamos buenos porque nos lo ha dicho Buda o nos lo ha dicho Dios o porque tenemos miedo de ir al infierno o porque nos castigue la ley humana. No, surge la bondad porque es lo que sentimos desde lo más profundo del corazón, porque sentimos que eso es lo que nos hace feliz, lo que es acorde a nuestra naturaleza humana. qué bueno. Mira, y y ahora que nombraste a Sócrates, lo de cuando él, ¿no? Esta famosa frase de él, de solo sé que no sé nada. Y te he escuchado decir a ti también cuando te preguntan qué es la meditación realmente, cuando dices es el arte de no hacer nada, que me parece espectacular y maravilloso, que realmente es muy difícil no hacer nada, pero podemos hablar un poco realmente de qué se trata eso del arte de no hacer nada en la meditación. Vamos a ver, en la meditación budista hay también como distintos niveles, ¿no? Mm, Por un lado, la meditación es un cultivo mental. Entonces, un cultivo, como el cultivo de la agricultura, implica un trabajo, ¿m? mm, Implica que hay que hacer algo. Por ejemplo, nosotros enseñamos a los que empiezan a estabilizar su atención a través de la concentración. Eso es un ejercicio en el que hay que implicarse para generar, por ejemplo, cuando te concentras en la respiración, en Anapanasati, ese ejercicio hace que la mente se calme realmente. mm, La agitación mental se convierte en la superficie de un lago en calma. Y cuando el lago está en calma, cuando las aguas de la mente se han tranquilizado, entonces reflejan la verdadera realidad, ¿no? mm, A ese reflejar le llamamos vipassana, que es observación de la verdadera naturaleza de la realidad. Eso es un entrenamiento que requiere años, ¿no? mm, Entonces, cuando uno está en ese entrenamiento, está haciendo algo, mm, está haciendo un ejercicio, ¿vale? Pero llega un momento en que se pasa a otro nivel. mm, Y ese otro nivel, una vez que ya se ha instalado el hábito de la concentración y de la observación y se producen naturalmente, ya no se requiere la voluntad y la intención del meditador. mm.
Ya es un proceso que se da naturalmente. Y entonces cuando uno entra en la meditación, que es un no hacer nada. mm, ¿Ah? claro, Entonces hay que entender esto, porque si un principiante entiende, escucha, que meditar es no hacer nada, entonces se sienta, no hace nada, entonces la mente sigue con sus hábitos. Y eso puede ser un infierno, ¿no? claro. Entonces hay que aprender a calmar y a poner un poco de orden dentro. Y cuando ya se han instalado estos buenos hábitos, entonces uno se abandona a una meditación no intencional, Mm, sin ninguna intención, sin ninguna pretensión, sin ninguna preocupación, solo descansa en la naturaleza original de la mente. mm, ¿Por qué? Porque ya has conectado con la naturaleza original de la mente. claro, qué ¿Ves? bueno. Entonces, Claro, debido a todo el ajetreo ese mental que llevamos dentro, pues el primer paso sería calmar esa mente para que se pueda manifestar esa naturaleza que somos, pero para llegar a calmar esa mente es el trabajo que hay que hacer primero, entonces, porque exacto. voy a ir metiendo algunas preguntas, porque por ejemplo Luis nos decía que por qué, a ver, era esta, no, soy principiante en esto de la meditación, ya son varias las personas que me han recomendado que practique. ¿Podrías darnos unas pautas básicas para empezar? Pues serían estas, ¿no? Las que hemos hablado. De entonces, primero, calmar la mente. Sí, pero bueno, dicho así, no es suficiente porque Claro. ¿cómo calmar la mente? A ver, seamos serios. Mm, La meditación es una disciplina antiquísima. mm, ¿Mm? Es uno de los grandes logros de la humanidad, del ser humano. Es podríamos considerar un patrimonio espiritual de la humanidad. Entonces, hoy día lo queremos todo muy rápido. Queremos poner una moneda en el expendedor, darle un botón y que nos salga la chocolatina. Y con la meditación tratamos de hacer lo mismo. No, hay que buscar a un instructor, a un maestro de meditación. Si lo que se quiere es meditación zen, entonces un maestro zen o un instructor zen. No se puede aprender en los libros. Claro, uno puede leer un libro. Yo he escrito un manual de práctica de meditación, de introducción, pero es como un apoyo, claro. es una ayuda. Solo con un libro uno no puede aprender a meditar. Tiene que aprender con un maestro, tiene que aprender con un instructor, estar supervisado por un maestro, porque la meditación es una práctica que puede convertirse en un pantanal y perderte en el manglar, ¿no? De pensamientos, de actitudes, de dificultades, de obstáculos. Entonces, hay una tradición muy antigua que se ha transmitido el conocimiento y la experiencia generación tras generación. ¿Por qué no usar eso? Claro. Entonces, básicamente yo digo en dos palabras, meditar es sentarse y sentirse. Entonces, mientras no encuentres un maestro que te pueda enseñar directamente, pues siéntate y siéntete Ujú, y toma conciencia de lo que pasa. claro. Qué bueno. Vale, y pues, sí, ya que estamos con las preguntas y acabas de exponer esto, Tamia nos pregunta, se pueden cometer excesos en la meditación? ¿Puede la mente llegar a fatigarse si nos pasamos? O sea, me imagino que preguntará desde un estado de que, ¿no? Si no tiene alguien que le instruya, como tú acabas de decir, alguien que sepa, pues ella pregunta, pues, si pueden haber excesos y la mente se puede fatigar. Claro, si cuando la meditación no es correcta Mm, y uno insiste en una manera incorrecta de hacer, pues como un deporte, si no te enseñan y no te enseñan a hacer el esfuerzo con el menor esfuerzo y hacerlo adecuadamente, pues te puedes lastimar un tobillo, un brazo, ¿no? Puedes tener una luxación. En todo hay una manera de hacer, hay una buena manera de hacer. Entonces, pero cuando uno medita bien, la meditación no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, son todos beneficios cuando se medita bien. qué bueno. Eh,
ella nos sigue preguntando qué factores son los que hacen que conociéndose los múltiples beneficios de meditar, sean tan pocas personas las que se acercan a ello. Porque somos vagos y perezosos y nos dejamos llevar por los hábitos y las tendencias automatizadas, ¿no? Hay una historia, un profesor de universidad fue a preguntarle a un maestro zen que practicaba encima de un árbol. Se había construido una plataforma de meditación en la copa del árbol y había hecho la promesa de no bajar durante años de allí. Vivía solamente meditando allí, le subían la comida con una canastita, así, con una cuerda, ¿no? Lo que no cuenta la historia es cómo hacía sus necesidades mayores. Pero fue un profesor de universidad y le dijo, ¿cuál es la esencia de la enseñanza del Buda? Y el maestro le dijo, no hacer el mal, hacer el bien, ayudar a todos los seres vivos. Y el profesor, que había estudiado mucho, había leído muchos libros, muchos sutras y tenía la cabeza llena de ideas y de conceptos, le dijo, pero eso lo puede entender hasta un niño de 3 años, ¿no? Es como diciéndole, ¿cómo es que me das esa enseñanza a mí, yo que soy un profesor, ¿no? Entonces el maestro le dijo, sí, los niños de 3 años pueden comprenderlo, pero ni siquiera los ancianos de 80 pueden practicarlo, ¿no? O lo practican. O sea, la cuestión es la práctica, aunque entendamos muchas cosas. Yo tengo claro de que tengo que meditar es bueno, que me va a hacer bien, pero después a la hora de la experiencia no medito. Entonces eso no sirve de nada. El Zen no es un conocimiento intelectual. No sirve de nada leer miles de libros. El Zen es una experiencia. Y esa experiencia se manifiesta básicamente a través de la práctica de la meditación, aunque no solo de la meditación. Hemos visto en el Sendero Octuple que hay un modo de vida correcto, una palabra correcta, una intención con la que hacer las cosas correctas, un esfuerzo continuado correcto, es ese ecosistema, ¿no? Claro, claro, pues si no se queda como cojo. Es como, por ejemplo, decir que cómo ha llegado el yoga a Occidente, que solo se ha quedado en la parte superficial de las posturas. Se puede decir que del budismo se ha cogido el mindfulness, que es del octavo, ¿no? La atención plena del octavo sendero, y solo se ha cogido eso y se ha quedado un poco cojo, sí, que es muy positivo, te ayuda a concentrarte más, pero es lo que acabas de decir, ¿no? Que no es completo, siguen faltando cosas, no solo puedes tener atención plena si te falta todo lo demás, ¿no? Me imagino que el Claro, mindfulness ha llegado así, ¿no? claro, hombre, hay que reconocer que el mindfulness le está haciendo un bien grande, ¿no? A la gente, porque le está mostrando al menos que hay una manera de cambiar el estilo de vida, de estar en conexión con uno mismo, te pone en contacto con las cosas reales. Hay mucha gente que se está beneficiando del mindfulness. Pero es cierto que se ha producido una desnaturalización de lo que es la práctica meditativa en el contexto budista, ¿no? Porque el marco en el que se practica, la intención con la que se practica, la visión con la que se practica, el modo de vida que se sigue, todo eso está en relación con la práctica de la meditación. Y actualmente, desgraciadamente, muchos usan el mindfulness como una aspirina para quitarse un dolor de cabeza, para quitarse una molestia, sin saber que el síntoma habla de una causa profunda, ¿no? Mientras que el Dharma del Buda va a la causa profunda, pues el mindfulness moderno, yo no creo que esa fuera la intención de su creador, de Kabat-Zinn, ¿no? Pero es nuestra cultura la que convierte todo en superficial y en utilitarista, ¿no? Entonces, por esto, viendo esta situación, hace 6 años yo creé un protocolo de mindfulness que llamo MBTB, es mindfulness basado en la tradición budista. Es decir, es un mindfulness, una práctica de meditación sencilla,
para laicos, que no tiene nada que ver, que para practicarlo no hace falta ser budista, pero que incluye la ética, incluye la visión general necesaria para que la práctica de la meditación no sea una aspirina para calmar un dolor, sino sea una herramienta de un despertar más profundo. Mm, qué bueno. Pues vamos a seguir con alguna pregunta, espera, porque creo que también nos están preguntando por aquí. Mira, nos pregunta, Oye, ¿tú estás grabando la sesión esta? esto se queda, sí, esto se queda totalmente grabado porque una vez que te termina se queda grabada en directo en el Instagram mío, por ejemplo. Yo no entiendo Ah, mucho de vale. redes sociales, también es la primera vez que estoy haciéndolo, pero sé que cuando No, vale. terminemos me da la opción de grabarlo y lo dejo en la página puesto. Y ahí lo puedes coger o Vale. compartir o lo que quieras. ¿Y tú me lo podrías enviar la grabación después? Me imagino que sí, vamos a investigar a ver porque desconozco, pero yo creo que sí se puede. Yo después Vale. investigo y te digo. Bueno, Mira, disculpa que te he cortado. ¿Qué no, pregunta estabas haciendo? para nada, encantadísimo de que me corte. Mira, a ver, hay alguna pregunta por aquí. Dice, ¿piensas abrir un dojo en Madrid? Y me pone diferencia meditación Zen y meditación mindfulness. Creo que hemos hablado un poquito, pero bueno, la pregunta es, ¿piensas abrir un dojo en Madrid? Y la diferencia entre meditación Zen y meditación mindfulness. Esa es una de las preguntas. Mm, no, no tengo ninguna intención de abrir un dojo en Madrid. De hecho, yo no abro los dojos lo abren los practicantes y que me piden asesoramiento y después yo voy y les asesoro, ¿no? Pero sí que tengo que decirte que en Madrid tenemos un círculo de práctica de meditación mindfulness desde hace bastante tiempo y que funciona muy bien. ¿M? Entonces, la meditación mindfulness MBTV que nosotros enseñamos es una meditación sin rituales religiosos, sin hábitos. Es una meditación que no precisa el contexto budista, de budista zen. Yo soy un monje budista y en el templo en el que vivo, pues practicamos meditación zen, practicamos con todos nuestros rituales que son importantes para nosotros, pero hemos entendido que mucha gente no es tan interesada por eso y sin embargo sí están interesada en la práctica en sí de la meditación. El MBTV, la meditación mindfulness que nosotros enseñamos, es básicamente la meditación zen simplificada, simplificada y enseñada de una forma estructurada y progresiva para que toda persona, independientemente de su religión o de su no religión, de su ideología o ausencia de ideología, puedan practicarlo y vean y experimenten los beneficios. Entonces, para esta persona que ha preguntado, le puedo decir que entra en la página web de la Escuela de Atención Plena, que es la escuela de mindfulness que he creado. La dirección es www.eaplena de escuela a atención plena, eaplena.es, y ahí hay una sección donde están todos los círculos de práctica que tenemos en España. Hay muchos monitores que se han formado ya, que son los que llevan estos círculos de práctica. Y el de Madrid particularmente es uno muy activo y uno de los más numerosos. Ahora, si quieres propiamente la meditación zen, en Madrid hay otro dojo que no es de nuestra comunidad, es de la maestra Bárbara Kosen. Entonces puedes buscar en internet y puedes ir a practicar meditación zen en este dojo de Madrid. Y si no, cuando se levante el confinamiento, puedes venir a aprender y practicar aquí en el templo Luz Serena, que está solo a 1 hora y media de Madrid en el AVE. Qué bueno, qué completa la respuesta. A ver, después. Más completa imposible. Aquí nos preguntan también, a ver, ¿te parece correcto tener un maestro virtual en una aplicación como por ejemplo Headspace? No sé lo que es, pero me imagino que ya hay maestros virtuales ya por lo visto. ¿Qué te parece eso? Que si es correcto.
Es, bueno, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Como dice el refrán, pero ¿a ti te gustaría tener una novia virtual Mm, y solamente decirle cuánto la quiere y escuchar cuánto te quiere a través de la pantallita pequeña? ¿Tú crees que eso te daría satisfacción a tu anhelo profundo de conexión amorosa con otra persona? ¿Verdad que no? Pues en la relación espiritual maestro y discípulo, que es otra forma, es otra relación de amor también, no vale, eso no es suficiente. vale. Vamos con otra por aquí. En casa van a tener una mira, por aquí nos pregunta, por ejemplo, conéctate. ¿En casa es recomendable tener un lugar fijo para meditar? Hombre, no sé cómo será tu casa, pero si es una casa grande que puedes meditar cada día en un sitio distinto, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero normalmente en las casas no hay tanto espacio. Entonces, para meditar conviene una habitación lo más sencilla y vacía posible. Que no haya muchos muebles, que no haya muchas cosas en las paredes, ¿no? Entonces, cuanto más vacía, mejor. Vale, Hace falta una esterilla y hace falta un cojín de meditación. Ponerte de cara a la pared, más o menos a medio metro o a un metro de la pared. Entonces, si encuentras una pared adecuada, vacía en tu casa y te gusta ese rincón, pues entonces, ¿para qué vas a cambiar? claro. No vas a mirar nada, solo vas a mirarte a ti mismo. Entonces, es suficiente. Vale. Y, por ejemplo, Sonia nos preguntaba por aquí que si tú has modificado la forma del mensaje que se te transmitió para transmitirla mejor o la has mantenido como se te enseñó a ti. Bueno, todos los maestros en todas las generaciones, en todos los países, nos encontramos con la misma tarea, que es transmitir lo atemporal, una verdad que es atemporal dentro de las coordenadas culturales y sociales de cada época determinada. Uno de los rasgos de la enseñanza del Buda, del budismo, es su capacidad de adaptación a todos los medios sociales, culturales, históricos a lo largo de la historia. Por eso tiene tantas ramas. Algunos dicen, qué confusión el budismo, tantas ramas. No, es como un árbol. Un árbol cuando tiene muchas ramas y tiene una copa enorme puede acoger a un montón de pájaros en Vale. distintas alturas. El budismo es igual. Entonces, yo trato de ser fiel a la enseñanza que he recibido de mis maestros y al mismo tiempo trato de actualizarla en un lenguaje que las personas que viven conmigo, con las que yo vivo, me puedan entender. Mm, ¿Eh? vale. Mm. Vale. Nos preguntan por aquí, por ejemplo, ¿cómo se elija un maestro? Pues entras en Amazon y buscas Maestro Zen y de todos los que te salga, pues tú eliges el que tenga el precio adecuado para ti y la calidad. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se elige un maestro? Eso como preguntar, ¿cómo se elige novia? ¿Cómo elijo a la mujer o al hombre de mi vida? A mi pareja. Pues será con el corazón, será con la luz del corazón y la luz del espíritu, ¿no? Claro. En nuestra tradición, aparte de eso, es importante que sea un maestro reconocido por el linaje de la transmisión. O sea, no cualquiera que digas, yo soy maestro Zen, es un maestro Zen. Bueno, uno puede decir lo que sea, ¿no? El Papa Clemente del Palmar decía que era papa, ¿no? Porque él mismo se nombró papa, ¿no? Entonces cualquiera se puede nombrar maestro Zen. Pero en la tradición, no cualquiera es maestro Zen. El maestro Zen es reconocido por su maestro y es reconocido por el linaje de maestros de la transmisión. Entonces, ¿cómo elegir un maestro? Pues ponte delante de uno,
mira a ver qué te dice, qué te hace sentir, ponte al lado de otro, mira a ver qué te dice, qué te hace sentir, y el que te haga trabajar más, pues seguramente ese será el mejor maestro para ti. No el que te resulte más simpático, sino el El, que te haga trabajar más de verdad. el que más destruya tu ego, ¿no? También por así decirlo, ¿no? Pues, pues, eso es muy violento. Ya, está muy bien, suena muy violento. En el Zen no tenemos ningún ego que destruir. Mm, No luchamos contra el ego. Solo hay que darse cuenta de que el ego no existe eso. como Mm, entidad real. Es como si lucharas contra un fantasma. Si luchas contra un fantasma, le das más realidad, le das mm, existencia. Pero si te das cuenta que un fantasma es solo un fantasma, entonces ya, pues, no merece la pena luchar con él. mm. Se va disolviendo por sí mismo, claro. Exacto. Entre menos atención le presta. Vale, vamos aquí con la última pregunta. ¿Cuánto tiempo mínimo diario? Sebastián, por ejemplo, Sebastián Siveira, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo mínimo diario sería recomendable para la práctica de la meditación? Nosotros decimos que una meditación de menos de 20 minutos no consigue entrar exactamente en el estado, ¿no? Entonces, una meditación recomendable, mínimo 20 minutos, máximo no hay máximo, porque depende de la experiencia de cada uno, pero 50, 60 minutos y hacer varias meditaciones a lo largo del día, si se puede, ¿eh? es algo, es algo muy propicio, pero Mm, mínimo 20 minutos. mínimo, muy bien. Luis Zavala Suárez nos pregunta, maestro, ¿podría recomendarnos un koan para meditar y desarrollar nuestro equilibrio? Gracias. En la escuela Soto, que es en la que yo sigo, la que yo me he formado, no usamos los koan. Los koan es una práctica también muy seria de la escuela Rinzai y requiere una instrucción de un maestro. No es que dame un koan para que me entretenga durante un tiempo. No es así. Pero puedo decirte que en toda la búsqueda espiritual, los dos koanes, los dos enigmas que hay que resolver es, son ¿quién soy yo? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mm? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es esto? Indaga en eso, a ver a dónde llegas. Mm, muy bien. Pues Rocucho, tenemos que ir ya terminando porque ya se nos ha pasado casi la hora. Creo que nos permite nada más una hora el Instagram en directo, creo que eso no te... Ah, Entonces, bueno, vamos a cerrar porque vamos a quedarnos solo con una palabra porque quería nombrarte dos, porque son dos palabras que se usan bastante en Occidente, ya en el día a día las estamos oyendo constantemente, pero no sé si han llegado con su significado correcto. Y una de ellas es el karma. ¿Podrías realmente hablarnos brevemente, si puedes, el karma, cuál es realmente su significado? a ver, karma es una palabra sánscrita que literalmente significa acción, actividad. Entonces, toda acción puede ser buena o mala, ¿no? Mm, ¿De qué depende que una acción sea buena o mala? Pues depende de la intención, depende de la habilidad y depende del resultado. Entonces, cuando en la tradición budista hablamos de mal karma, nos referimos a un karma a una acción, a una manera de vivir, a una manera de pensar, a una manera de hablar que genera dolor y sufrimiento en otro y en uno mismo, mm, ¿no? Entonces, si nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos generan dolor y sufrimiento, eso es, digamos, un mal karma, ¿no? ¿Por mm, qué? Porque esta ética, este sentido ético del budismo, está basado en el hecho de que a todos los seres sensibles, sensitivos, no nos gusta sufrir.
no queremos el dolor y el sufrimiento. Entonces, es un anhelo universal de todas las formas de vida el vivir en un estado exento de dolor y de sufrimiento. Si nosotros generamos dolor y sufrimiento en los demás, estamos yendo contra su propia naturaleza. Y si lo generamos en nosotros, estamos yendo contra nuestra propia naturaleza. Entonces, el buen o mal karma viene dado por esto. Pero la intención es muy importante, porque a veces la intención es buena, pero el resultado no es bueno. A veces uno hace algo con buena intención y eso produce más dolor y sufrimiento, porque se requiere las habilidades, lo que en el budismo se llama la sabiduría de los medios hábiles, el how to do, que dicen los ingleses, cómo hacer, ¿no? Vale. Vale, nos llega un montón de preguntas, pero está claro que ya tenemos que cerrar, no podemos... Vamos a atender solo esta última, que es de Débora Palomo, y nos dice, esta charla es un regalo, gracias. ¿Algún consejo para meditar con nuestros hijos? Y ya cerramos aquí. ¿Algún consejo para meditar con nuestros hijos? Mira, tú procura meditar tú bien. ¿Sabes qué pasa? Mm, Que los niños necesitan moverse, los niños necesitan explorar el espacio, necesitan jugar, necesitan descubrir. Los adultos ya hemos visto muchas cosas y lo que necesitamos es pararnos, quedarnos quietos e ir hacia adentro. Entonces, deja que cada uno actúe según su propia naturaleza. Y si tus hijos te ven que tú te tranquilizas con la meditación y te ven quieta y serena, como le pasa a mi gato cuando yo medito, ¿no? Cada vez que medito, el gato viene y se sienta en mi regazo, porque se siente estupendamente ahí. Entonces medita conmigo, pero yo no le digo, gato, medita conmigo, sino que él solo viene. ¿Por qué? Porque se siente a gusto estando al lado de alguien que medita. Pues a tus hijos les va a pasar igual. Se van a sentir a gusto estando a tu lado si tú estás a gusto en la meditación. Pues, Tocuyo, maravilloso. Quedan 2 minutos, vamos a dejarlo ya por si acaso que después no nos deje subirlo Bueno, el por encuentro. cierto, por cierto que mi nombre es Dokushó, con acento en la Dokusho, O. Dokusho. Muy bien. Te lo digo al final ya. Avisas al final. Muy bien. Bueno, Pues, oye, pues muchas muchísimas gracias. gracias. Ha Sí, sido un diálogo, una conversación muy amena, muy interesante. Muchas sí, gracias por esta idea. sí. Y estudia cómo hacer para que yo pueda tener la grabación y la pueda difundir también en mis redes. Perfecto. ¿Vale? Me Chao. alegro mucho conocerte. Cuídate mucho. Igualmente, seguimos en contacto. Chao. Un saludo a todos los que nos habéis escuchado. Chao. ¿Y ahora qué? Ahora cortamos ya. Yo voy a cerrar, espérate, voy a cerrar ya.